¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Una Noche en los Separos con ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, tu abogado penalista. Y el día de hoy nos acompaña una persona a la cual yo aprecio y quiero bastante. Es un excelente abogado. Por favor, amigo Winder, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Juan Carlos, muy agradecido por esta invitación, viendo que este foro que has creado ha tenido mucha difusión y muy contento de participar contigo. Muchas gracias. Sin embargo, el licenciado Winder está aquí con nosotros para explicarnos un tema que ha tenido gran relevancia a lo largo del país, que es el tema del secuestro, ¿no? Pero vamos a tocar el tema de cómo evitar ser víctima de un secuestro y en sí qué es ese tipo de delito, ¿de acuerdo? Licenciado Winder, ¿qué nos puedes explicar respecto de qué es el secuestro en sí? Porque existen muchas dudas. Lamentablemente la población únicamente cree que un secuestro es cuando piden rescate por alguien, pero hoy en día ya existen diversas modalidades. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tienes razón, Juan Carlos. Bueno, básicamente podemos encontrar la definición correcta de qué es un secuestro en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 constitucional. Esta ley nace debido a varios activistas que solicitaban y pedían a las autoridades que se endurecieran las penas, pero además que se dotara a las autoridades también de herramientas para lograr la investigación. En ese tenor es que podemos decir que hoy en día, bajo esta ley, en el artículo 9, se establece que el delito de secuestro es la privación de la libertad de una persona bajo 4 supuestos. Ok. Estos 4 supuestos son: el primero, el de pedir un rescate, que es yo creo que el que la sociedad en general tiene más dominio. Más común, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, el que sabemos y hemos visto a lo mejor en algunas series, películas, etcétera, donde hacen estas llamadas, en donde se exige dinero a cambio de la libertad de una persona. Otro de los supuestos que también contempla el artículo 9, es el de mantener privada de la libertad de una persona para obligarle a que realice algo o deje de hacer alguna situación. Esto es, si lo podemos ejemplificar, Por favor, no sé si te iba a pedir un ejemplo de eso. podríamos hablar, por ejemplo, si hay algún tipo de denuncia en contra de algún familiar, de algún amigo, etcétera, de las personas que están actuando a título de autores en esta situación de secuestro. Entonces, también está contemplado en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, sería la fracción segunda. La fracción tercera también tiene que ver con causarle daño a una persona privada de la libertad. Y la última fracción también creo que es del dominio conocido, la de secuestro expreso. Creo que esa también, lamentablemente, algunas personas la han sufrido, que es cuando privan de la libertad a una persona, la mantienen probablemente a lo mejor dentro de un vehículo y la obligan a hacer retiros en cajeros, a entregar teléfono, a entregar llaves de vehículo, etcétera. Lo importante aquí, Juan Carlos, es tomar en cuenta que el secuestro es esa privación de la libertad, esa restricción de la libertad ambulatoria. Desde ahí empieza el secuestro. Y es muy importante también este tipo de foros para que la sociedad entienda que no es cualquier cosa el privar de la libertad de una persona. Ok. Podríamos nosotros estar aquí, como en este foro, y si yo ejerciera algún acto, como restringirte de tu teléfono celular, de tus posesiones, sin comunicarte totalmente, ya estaríamos hablando de una privación de la libertad. ¿Por qué? Porque estoy restringiendo esa libertad ambulatoria y que tú puedas pedir de algún modo ayuda a alguien más. Ahí es en donde se va concentrando lo que es la privación y ya los supuestos o el motivo por el cual se realiza esta privación se tendría que ubicar en cualquiera de los supuestos de las 4 fracciones que hemos platicado. Correcto. A ver, vamos con el tema de la fracción cuarta, que es el tema del secuestro express. Hiciste algunos ejemplos. Ahora bien, en la República Mexicana, digo, a lo largo y más que nada en la autopista México-Puebla, se da mucho el tema del robo de transporte. Pero lo vemos más en los juzgados a nivel federal, bueno, con los jueces federales, en el entendido de que privan de la libertad a una persona con la finalidad de robar un vehículo automotor. Entonces, aquí ya entran los supuestos jurídicos en el que se pone que es secuestro express y además es un tema de robo de vehículo, ¿no? Pero muchas veces dicen los clientes, ¿no? Las personas detenidas, oye, Lick, es que yo no lo quería hacer un tema de secuestro, ¿no? O sea, yo nada más me quería robar el camión. Oye, ¿pero qué hiciste con la persona? No, pues lo bajé del camión, lo trepé a un carro y lo fui a aventar como 30 minutos alejado de ahí. Ahí entra ese supuesto que refieres. Claro que sí, porque esa restricción de la libertad ambulatoria
en ese momento en que se empieza a consumar. Aquí el delito de secuestro no importa el tiempo que dure privado de la libertad de una persona. Ok. Es la restricción como tal de la libertad. El ejemplo que acabas de mencionar es muy claro. Lamentablemente se ha actualizado de manera constante, sobre todo en el robo de vehículos en carretera, en donde las personas que actúan a título de autores, en lugar de únicamente despojar al conductor de la unidad, este recorrido que realizan con ellos, esta circunstancia de incomunicarlos, evidentemente los configura en el delito de secuestro. Y aquí lo que tendríamos sería un concurso de delitos. Esto es, no solo se actualiza el robo de la unidad, sino también el delito de secuestro. Entonces, aquí yo podría decirte que como litigante, lo importante sería verificar si la autoridad al momento de formular imputación logró introducir toda la información respecto del hecho. Puesto que si nos vamos a una etapa de juicio y Ministerio Público pretende justificar todo este tipo de acciones, podríamos entrar en una controversia del artículo 407. Esto es, si el juzgador se va más allá de lo que se comprometió la Fiscalía a probar dentro del juicio. Correcto. Ahora, amigo, por favor coméntanos, cambiando un poco de tema, tú que trabajaste, mejor dicho, coméntanos sobre tu historial en el tema del secuestro. No por cómo suena la palabra, ¿no? Pero tus conocimientos en materia de secuestro, ¿de dónde vienen? ¿Por qué conoces a la perfección esos temas? Pues la experiencia nace en el año 2016, cuando recibo la oportunidad de trabajar en lo que ya es la extinta Fiscalía de Investigación de Secuestro y Delito de Alto Impacto. Estuve trabajando ahí cerca de 7 años, aproximadamente, más o menos, y me tocó, junto con los compañeros que en ese entonces estábamos, en la actualización de lo que fue del sistema tradicional al sistema acusatorio, ¿no? En primer término. Esto tiene mucha importancia porque, derivado de estas reformas, también se modifica la forma de investigación por parte del Ministerio Público. Y en específico te puedo hablar de lo que son las técnicas de investigación especializadas para este delito, que son la intervención de comunicaciones como la más importante en cualquiera de sus 3 modalidades. Además de esto, gracias a esa administración de Fiscalía de Investigación de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, recibimos capacitación en ese entonces también de la Embajada Americana. Esto es para poder profesionalizarlos, no solo en la investigación, sino también en la litigación de estos asuntos ante el órgano jurisdiccional, que es muy importante y muy relevante desde mi punto de vista. Retomando un poquito lo que son las técnicas de investigación, como te decía, al realizarse este parteaguas, sobre todo con lo que es intervención de comunicaciones, me dio la oportunidad de conocer cómo se tienen que realizar estas técnicas. A ver, háblanos un poco más de eso de intervención de comunicaciones y vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no? Que llaman a la Fiscalía de Secuestro y dicen, oiga, ¿sabe que acaban de secuestrar a mi padre? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero en este tipo de circunstancias es que las víctimas deben de estar, quienes están recibiendo las llamadas deben de estar muy tranquilos, deben de conservar la calma, no deben de precipitarse a ofrecer cantidades de dinero estratosféricas, porque esto puede complicar lo que se denomina proceso de negociación. Okay. Esto es que por el ánimo de querer llegar al objetivo, que es recuperar a su víctima, se hagan ofrecimientos fuera de toda proporción y entonces se complique o se comprometan a entregar dinero que no tienen, lo que puede poner en riesgo la vida de la víctima. Esto es porque quienes están realizando este acto a título de autores, pues ya están esperando un beneficio. Lo que no saben este tipo de personas es que no importa si en el momento logran concretar esta circunstancia, al final de cuentas la autoridad los va a encontrar. Otra de las cosas importantes cuando alguna persona se encuentre en una situación de estas es que tenga la capacidad de generar preguntas con su negociador, esto es, con la persona que le está haciendo las exigencias. Estas preguntas pueden ser desde temas muy privados que solo la víctima puede contestar. A esto se le denomina pruebas de vida. Esto sería también parte de la investigación. Y retomando
Un ejemplo, podríamos decir que desde el momento en el que se recibe la primera llamada, hay que tener identificado cuál es el número. Dentro de las técnicas de investigación está la entrega de datos conservados. Ok. ¿Qué es eso de los datos conservados? Los datos conservados como tal, y así lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 190, es toda esa información que las compañías telefónicas resguardan respecto de del uso de números celulares. Esto es el nombre, el equipo celular, la duración de las llamadas, el equipo desde donde se está realizando esta locución, el tipo de comunicación, si es mensaje, uso de datos de internet, llamadas en tiempo real. Y otro punto muy importante que también almacenan las compañías telefónicas es la antena que va prestando servicio para la locución o el servicio, sí, claro, de este tipo de comunicaciones. A ver, platícanos ese tema de lo de las antenas. Que se dice, oye, a veces me tienen intervenido, ¿no? Saben dónde estoy y demás. ¿Significa eso o cómo funciona el tema de las antenas? Es también una forma de investigación, pero bueno, respecto de lo que entrega la compañía telefónica, las antenas son la ubicación en donde está posicionado esa repetición, por así decirlo, que no te va a dar como tal un punto exacto, pero sí un punto de referencia en donde puede estar ubicado el equipo telefónico que tú estás buscando en tu investigación. Esto bajo técnicas de investigación que desarrollan analistas de la Fiscalía, se puede realizar una línea de tiempo respecto de cuál ha sido el recorrido o desde dónde los autores del delito están realizando estas exigencias. No importa si pretenden tener uno o dos equipos sencillos, al final de cuentas las compañías telefónicas resguardan esta información. Respecto a lo que tú comentabas de si están intervenidas las llamadas, también es una técnica de investigación, de intervención de comunicaciones, es el monitoreo en tiempo real, que también se realiza a través de la Fiscalía y con la tecnología con la que la Fiscalía cuenta. Como tú podrás en este momento darte cuenta, la Fiscalía sí está dotada para poder combatir estos delitos. No es que se vaya a quedar impune este tipo de acciones y por eso es que quienes trabajan en la investigación, pero también en la operatividad de este tipo de delitos, son ubicados o reconocidos como mejores agentes del Ministerio Público. A nivel nacional hay 32 unidades especializadas de combate al secuestro que están así diseñadas por la Ley General para sancionar los delitos en materia de secuestro. Son personas que reciben una capacitación distinta para la investigación y para la litigación de este tipo de delitos. El monitoreo en tiempo real, la intervención, esto es la entrega de datos conservados, la extracción de información de equipos celulares, siempre va a pasar por el tamiz de un juez federal. Recordemos que el artículo 16 constitucional establece que todas las comunicaciones son inviolables. De ahí que tengan que pasar por el tamiz de un juez federal para que se pueda lograr obtener esta información. La celeridad con la que resuelven los juzgados federales es magnífica. Te puedo decir que en un término de 8 horas están resolviendo. Actualmente, si me preguntas a mí desde mi óptica, creo que hay mucha burocracia en este tipo de técnicas que podrían ser muy útiles, no solo para la investigación de secuestro, sino también para la de otros delitos. Correcto. Amigo, ahora por favor, coméntanos para entrar de lleno en el tema del título del video, ¿cómo evita una persona ser víctima de un secuestro? ¿Qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer y qué tiene que evitar? Bueno, básicamente es complicado que una persona pueda estar librada de un tipo de circunstancia así, pero sí tiene resonancia las actividades diarias que realizamos. Esto es estar posteando en redes sociales a dónde voy, con quién estoy, en qué gasto mi dinero, con quién me reúno. Todo este tipo de circunstancias pueden ubicar a cualquier persona en un supuesto de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que quienes realizan esta acción a título de autores lo puedan ubicar como un objetivo, ya sea que perpetren la acción directamente de la privación o a través de las extorsiones de estas llamadas falsas puedan simular que tienen privada de la libertad a la víctima y puedan obtener algún tipo de lucro al respecto. Lo más correcto es no dar información a través de las redes sociales, eso es lo más importante. Evitar el postear imágenes y el identificar a las personas con las que nos relacionamos, porque de ahí estas personas pueden obtener información
Y dado el pánico en el que se puede encontrar una víctima, entonces puede creer que en realidad está privada de la libertad su familiar. Si en el caso en realidad está privado de la libertad, las pruebas de vida que se puedan realizar, las llamadas, pues van a tener un resultado positivo que no lograría esclarecer si está viva la víctima aún o no. Correcto, sí, porque hemos visto una revolución en el tema de las redes sociales, que ahora todo el mundo quiere postear absolutamente todo, desde lo que come, que va al gimnasio, que ya se va a dormir, que si tiene dinero, que si se compró un carro nuevo, todo eso lo vemos. Entonces, ese tipo de circunstancias se refiere a que hay que evitarlo. Sí, totalmente. Sobre todo, como lo acabas de decir, si estamos generando información constantemente respecto de las actividades diarias y cotidianas que realizamos, obviamente quienes están observando esta información, pues pueden tener un itinerario, ¿no? Ya esta víctima empieza a postear temprano que va al gimnasio, a las 2, 3 de la tarde que va a comer al centro comercial, a las 7 de la noche que está tomando un curso o se reunió con sus amigos, ¿no? 9, 10 de la noche que ya está en su domicilio. Si lo vemos así, si vamos dando el seguimiento, ahí tenemos un itinerario de actividades. Es importante evitar este tipo de circunstancias. Otro punto también importante para evitar este tipo de circunstancias es sobre todo quienes tienen muchos colaboradores que trabajan con mucha gente por la necesidad de su actividad, el estarles dando información sensible. ¿Cuántas cuentas de banco tienes? ¿Cómo está compuesta tu familia? Esto es esposa, hijos, vaya hasta otras relaciones a escondidas, pueden funcionar como información sensible y entonces se pueden ubicar en una circunstancia de verse inmiscuidos. Hay un ejemplo, o te podría platicar más bien de un caso, en donde una víctima contacta a una mujer por redes sociales y entra en el tema de la seducción, pactan un encuentro fuera del punto normal en donde realizaba sus actividades. Esto es, la víctima vive en el municipio A y la citan en el municipio B, es un masculino. Atiende a este llamado y obviamente fuera de, es privado de la libertad y posteriormente inicia el proceso de negociación. ¿Qué es lo que nos deja aquí de ejemplo? Que bueno, este tipo de circunstancias de salir a conocer personas de las cuales no tenemos ningún tipo de conocimiento, pero que además nos obligan a salir del punto en donde nosotros podemos tener nuestras redes de apoyo, sí los puede ubicar en un supuesto o una víctima de secuestro. Amigo, ahora en el tiempo que tú estuviste como agente del Ministerio Público, en promedio de los asuntos que tú resolviste, ¿cuántos eran que habían sido perpetrados por familiares y aproximadamente cuántos habían sido por personas ajenas a la familia? Lamentablemente, la estadística es alta. En algunas ocasiones sí están involucrados familiares. Probablemente no en el proceso de negociación, esto es en las llamadas o algo así, pero sí en este concerto previo que realizan para ejecutar el acto. Ahí es en donde sí en muchas ocasiones vimos involucrados sobrinos, tíos, cercanos o lejanos, que bueno, por la ambición que les generaba esta circunstancia de poderse apoderar de dinero de manera rápida, se veían involucrados en esta situación. Es difícil llegar al fondo al último eslabón, por así decirlo, pero sí se llega hasta el último. La verdad es que cada dato de prueba que vas obteniendo, cada avance de la investigación te va uniendo como un rompecabezas para que llegues a conocer totalmente quiénes participaron en el hecho. Yo creo que en el delito de secuestro, y más con el profesionalismo con el cual se desempeñan los servidores públicos de cada unidad, es imposible que no se logre dar con los autores de este delito. Correcto. Esto que nos comentabas es lo que coloquialmente conocemos como los pusieron, ¿no? Exactamente. Lo pusieron a él, dieron el pitazo. O fue quien sacó a la víctima, ¿no? Quien hizo esa llamada que provocó que saliera de su domicilio. Este tipo de circunstancias son los que intervienen. ¿Por qué? Porque la víctima tiene confianza hacia su familiar. Entonces, no le parece extraño que le hable, por ejemplo, la relación extramarital y le diga, necesito tu ayuda, ¿no? Sin saber que esa persona probablemente ya está asociada de otros para realizar un secuestro, ¿no?
Correcto. Ahora, amigo, regresando un poco, nos habías dicho que cuando una persona esté en esta situación, primero nos dijiste que mantuviera la calma, segundo, que identificara debidamente el número del cual estaban llamando y tercero, que solicitara como un tema de prueba de vida y además que no intentara hacer negociaciones. ¿Por qué no les, mejor dicho, por qué no ellos hacer las negociaciones? Esto tiene una razón de fondo. Sí, totalmente. Normalmente, cuando una persona se topa ante esta circunstancia, pues obviamente no conoce, no tiene tablas, por así decirlo, para poder contestar respecto de las llamadas. ¿A qué me refiero? En una negociación, lo más importante y lo primero es escuchar qué es lo que quiere la otra persona, dejarlo hablar, no confrontar a la persona que está realizando las llamadas, porque está igual de nerviosa que el que está atendiendo. Ok. Entonces, si bloqueamos esta información, las llamadas van a ser muy cortas. Y si las llamadas son muy cortas, no vamos a poder identificar ciertos datos, como puede ser el tono de voz, como puede también ser la exigencia como tal, como puede a lo mejor arrojar un tipo de dato que nos permita a nosotros conocer si la víctima está con vida o no. Por eso lo más importante es que quien se haga cargo de las primeras llamadas de exigencia mantenga la calma, escuche lo que quiere la otra persona, no la confronte y acuda de inmediato con las autoridades. Ahora, en este momento que cuando reciben esta llamada y le dicen, mira, si te acercas a la fiscalía, a la policía, das aviso, no lo vas a volver a ver ni nada por el estilo, ¿no? O sea, les entra ese miedo. Pero, ¿qué les podrías decir tú a estas personas para que realmente sí se acerquen? O sea, tengan esa confianza. Básicamente que la Fiscalía y sobre todo las unidades de combate al secuestro a nivel nacional sí tienen ciertos controles de seguridad respecto de las personas que trabajan ahí. Eso es primordial. Lo segundo es que no hay esta confabulación entre autoridades y delincuentes para darles, por así decirlo, protección en este tipo de circunstancias. Eso es totalmente falso, te lo puedo asegurar rotunda y categóricamente. Quienes se encargan de operar y de investigar tienen un profesionalismo a toda prueba. Por eso es importante que acudan a las autoridades. Obviamente, quienes realizan estas actividades a título de autores intentarán distraer a los familiares e infundir miedo sobre la responsabilidad que van a tener si es que hay alguna llamada, si es que se percatan de la presencia de la autoridad. Lo cierto es que ellos ni siquiera saben o van a saber que ya se está investigando el delito. Una vez que se acude a las unidades especializadas de combate al secuestro, se despliega todo un personal en materia de psicología, de medicina, de análisis y obviamente de investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos. Las víctimas no van a estar solas, van a estar acompañadas durante todo el proceso que dure la negociación. En ocasiones puede ser breve, en ocasiones puede ser de un mes, de 2 meses, no lo sabemos, cada asunto es diferente, pero sí lo que deben de mantener es la seguridad de que no hay una confabulación, reitero, entre autoridades y delincuentes. Eso es totalmente falso. Correcto. Ahora, amigos, estuvimos platicando en el tema de lo que son la fiscalía, los secuestradores y las víctimas, ¿no? Pero la realidad es que cuando pues ya uno tiene el cliente que está acusado de secuestro, pues muchas veces nos hemos percatado que la realidad él no tuvo una participación como tal en ese hecho de secuestro, ¿no? Sino que relativamente utilizaron su teléfono celular, le pidieron de favor que nada más los llevara a cierto punto a recoger algo sin que tuviera ese conocimiento, ¿no? Entonces estamos hablando que son como personas inocentes que están inmiscuidos en esto. ¿Por qué te comento esto? Porque relativamente creo que es muy importante el tema que dijiste de los datos conservados, porque quiero entender que no solamente la fiscalía puede hacer uso de ellos, sino que también los particulares en el entendido de las defensas pueden acceder a los mismos. ¿Esto es así? Totalmente de acuerdo. Y acabas de tocar un punto muy, muy importante, porque en esa objetividad en la cual se tiene que realizar la investigación, obviamente esta herramienta también puede ser usada por la defensa siempre y cuando se justifique cuál es la necesidad de esta información, pero también cómo está relacionada esa línea telefónica con la persona que está siendo investigada. ¿A qué me refiero? Si la teoría del caso de la defensa es, como acabas de mencionar, que no estuvo en el lugar de los hechos, que la línea que le están asignando no es de su uso,
Si la defensa encuentra una línea telefónica distinta, que se realice la investigación de esos datos conservados. Pero no nada más es mencionar, es la línea del investigado. ¿En dónde está relacionado ese dato de prueba? ¿En algún contrato? ¿En algún recibo? ¿En algún, no sé, hasta en redes sociales? Se me ocurre que por ahí, que haya antecedente, ¿no? Y que se pueda demostrar que si hay una relación entre la persona investigada y esa línea. Posterior a esto, y es muy importante también, señalar la temporalidad. Ahí yo creo que ha habido algunos errores respecto de defensas que no señalan la temporalidad ante la autoridad. Sí necesito esta información, pero ¿de qué tiempo a qué tiempo? Ok. Si únicamente nos ceñimos al tiempo de los hechos, pues tendríamos una información que ya probablemente corre agregada en la carpeta de investigación. Pero si vamos unos días más atrás o días más adelante de que ocurrió la privación, podemos ir descifrando si en realidad tuvo participación o no. Yo creo que dato técnico contra dato técnico sí generan un debate interesante para que los juzgadores puedan determinar si hubo participación o no, porque sí, en efecto, si una persona se ve involucrada respecto de el cobro de un pago de rescate sin tener conocimiento, bueno, podríamos ahí también trabajar en el grado de participación. No es un autor, es un partícipe. Y cuando logramos esa reclasificación, estamos hablando de que también las penas tienen una reclasificación. Se dan las reducciones. Sí, porque a mí yo siempre lo he dicho, o sea, hay abogados que son como que tutti frutti, que llevan civil, familiar, mercantil, pero yo soy de la idea que deben de haber abogados especializados, ¿no? Y aún así en materia penal debe haber abogados especializados en ciertos delitos. Por lo que tú nos dices, amigo, tú eres conocedor y experto en el tema de los delitos de secuestro, porque este tema de lo de las sábanas, de llamadas, pues la realidad es que no cualquiera lo conoce o sabe cómo utilizarlo, sabe cómo solicitarlo, ¿no? Entonces, es algo importante para aquellas personas que relativamente sientan que no, o mejor dicho, que no hayan cometido algún delito, ¿no? ¿Esto es así? Sí, para lograr el esclarecimiento de los hechos. También aprovechando la oportunidad, reconozco en ti un abogado con una defensa activa en bastantes asuntos, también en la investigación de delito de secuestro, donde creo que coincidimos. Lo importante es estructurar una teoría del caso. Si vamos a combatir la teoría del caso de la Fiscalía, vamos a estructurar una que también tenga lo suficiente para generar ese debate en audiencia de juicio oral. Y aprovechar que ya no hay un monopolio de la investigación para realizar estos actos de investigación, obtener esta información, pero no lo podemos dejar tampoco a la deriva. Un dato importante respecto de la entrega de datos conservados es que tienen vigencia de 24 meses y no es tiempos completos, o sea, que digas 24, 25 o 26. No es así. Digamos, o más bien, el ejemplo claro es la comunicación que se genera el 1 de noviembre del 2024 va a estar vigente solo hasta el 1 de noviembre del año 2026 y así sucesivamente. Ok. Entonces, exactamente, si el investigado, el imputado, recurre a una de estas defensas que normalmente quieren intentar todo con el amparo, ¿no? Entonces, es que con el amparo usted se va en 3 meses, 4 meses. Recordemos que el amparo únicamente va corrigiendo las omisiones del procedimiento, pero no resuelve el fondo del asunto. Esa es la verdad. Únicamente para eso nos va a funcionar un amparo. Ningún juez federal va a decir, esta persona es inocente. Va salvo a las instancias que correspondan, ¿no? Y aún así, lo único que va a hacer es perfeccionar el procedimiento en la parte en donde haya habido el error. Pero lo único con lo que se puede combatir una acusación de esta naturaleza es con pruebas, pero no con cualquier prueba, no con cualquier testimonio, sino que tienen que ser pruebas igual de contundentes que las que tiene la Fiscalía. ¿Y de dónde vamos a tener? Vamos a tener estas pruebas de este tipo de técnicas. Haciendo actos de investigación. Tenemos también, por ejemplo, situación que yo no he visto en algunas defensas, la inspección de los indicios asegurados. Equipos telefónicos también están a disposición de las partes. Si la autoridad logró tener una autorización para extraer información, ¿por qué la defensa no podría solicitar también que se haga la extracción al mismo equipo, pero con un perito asignado por parte de la defensa? Tengamos otro punto de vista. Probablemente solo se extrajo una parte,
pero hay otra parte que beneficia. Esa es un área no explorada. Claro que se tiene que realizar un trabajo arduo, pero como lo acabas de mencionar, solo lo irán haciendo algunos especialistas que tengan esa visión de estructurar una teoría del caso. La cual tienes completamente, amigo, eso es una realidad. Amigo, tengo conocimiento que vas a dar cierto tipo de cursos como capacitaciones en temas de datos conservados. Coméntanos de tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, estamos preparando un taller para lo que es denominado intervención de comunicaciones. Va a estar dirigido para abogados postulantes, abogados servidores públicos y público en general también de analistas de información, por así decirlo, en donde no solo vamos a abordar lo que es las técnicas de investigación como tal, sino también cómo se estructura una petición, ya sea desde el punto de vista de fiscalía, desde el punto de vista de de abogados postulantes, y qué se hace ya con esa información, cómo se analiza esa información. En redes sociales me pueden encontrar como Armando Winder en Facebook. Ahí normalmente contesto varias preguntas, varias dudas y bueno, con las redes que tú manejas. Ahí estamos también de seguidores. Muchas gracias, amigo. Yo creo que también posteriormente algún foro, algún tema en el relativo de evitar algunos mayores datos para evitar ser víctima del tema de secuestro. Totalmente. ¿Vale? Esto fue Una noche en los separos con ambas manos al aire. Nos acompañó el licenciado Winder. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.